So begins the end for Darkseid. I've never seen a being this strong. Maybe one. He's back. Hola amigos, hoy estoy aquí para hablaros de una película que todo el mundo está hablando, una película que se lleva hablando desde 2017 quizá o un poco antes, una película que se ha dicho ya muchas cosas y que yo creo que ya lo que vaya a aportar yo poco puede importar a muchos o a pocos, no lo sé, pero bueno, el caso es que vamos a hablar un poquito de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Por qué se titula así? Pues principalmente para aquellos que no lo sepáis, os voy a poner un poquito al día. Durante el rodaje de la Liga de Justicia, por allá en torno a 2016-2017, la hija de Zack Snyder se suicidó y Zack Snyder cayó en una depresión que tuvo que abandonar el rodaje, no se encontraba con fuerzas de seguir con la película y el estudio decidió llamar a Joss Whedon para que acabara una película de estudio. Es decir, que Joss Whedon fue una persona ejecutora, no fue prácticamente el que tuvo todas esas ideas que para muchos estáis un poco crucificando, pero sí que es verdad que el hombre se le encargó un producto mucho más ameno, mucho más familiar, mucho más en la línea quizá de Marvel, y eso a los fans no gustó. Entonces, bueno, pues salió esta famosa historia de Relax de Snyder Cut y finalmente lo consiguieron gracias a HBO España, que es quien iban a estrenar la película aquí, en nuestras fronteras, y HBO Max en el resto del mundo. Entonces, bueno, pues gracias a esta plataforma se le dio la oportunidad a Zack Snyder de acabar su montaje, que finalmente se ha extendido hacia las 4 horas y que, bueno, se ha respetado un formato de imagen del que luego hablaré más adelante, un poco incomprensible para cuando tu película ha ido a la tele. ¿Qué vamos a encontrar en este nuevo montaje? Bueno, pues principalmente vamos a encontrar, vamos a hablar primero del guión. El guión, básicamente, la historia es la misma, amigos, que no os engañen. Sí, habrá quien dirá, no, pero es que hay un enemigo más. Sí, pero yo me refiero a que la estructura es la misma. Es unos personajes se presentan, unos personajes se juntan, unos personajes interpretan a otro personaje que estaba muerto y se lían a hostias, por decirlo así, con el villano de turno. Que el villano de turno ahora ya no es el villano oficial, sino que es el sicario, por decirlo así, o el lacayo. Bueno, vale, pero el matiz es el mismo. Eso sí, la película ahora, pues se puede decir que viéndose con el amanecer de la justicia, la anterior entrega de estas aventuras, tiene un poquito ya más de... se entiende mejor, ¿vale? Por decirlo así. Que no es que la otra no se entendiera, lo que pasa es que aquí entran muchos más matices, ¿no? Echan más matices, se habla muchísimo más de las cajas estas que despiertan a Darkseid, se habla muchísimo más del personaje de Cyborg, se para mucho en la presentación de personajes, se las adorna un poco más, se habla un poquito de lo que está pasando en el mar, la historia de Aquaman, se habla un poquito más de las Amazonas, se matiza un poco más con la novia de Clark Kent, con Lois, y bueno, pero todo eso realmente sirve para algo. Bueno, pues seguramente para un montaje de 4 horas para televisión, pues sirve para que mucha gente, sobre todo los fans, lo disfruten. Para el resto de mortales, que como yo, que bueno, que tampoco es que sea un estudioso en DC, ni tampoco decir, veo las películas por puro entretenimiento, pues me parece que las 2 primeras horas son excesivas y las 2 siguientes horas, pues ya llega un momento que mi cabeza ya llega muy cansada. Quizá a lo mejor hubiese hecho una pausa, la hubiese visto mejor o hubiese disfrutado mucho más. Quizá, pero yo creo que no. Yo creo que si la película se ha concebido así, es para verla así, para verla 4 horas, porque si esto se iba a estrenar en cine, amigos, no te hubieses podido levantar de la butaca, no hubiese ido a pausas. Pero también os digo, Warner no hubiese dado luz verde a que esto se estrena en salas. ¿Por qué? Y me remonto a la historia. De las películas de Zack Snyder, pocas, y la de Superman, El Hombre de Acero, me arriesgaría a decir que, bueno, que fue porque la dejó bastante apurada. Ninguna. Sucker Punch tuvo que estrenar su montaje luego en doméstico. Amanecer de la Justicia tuvo que estrenar su montaje en doméstico. Y ambas películas ganaban muchísimo más en el montaje doméstico. ¿Por qué? Porque las explicaba mucho mejor. Entonces, volvemos a lo de siempre. No es un problema de ni Joss Whedon ni de Zack Snyder. Es un problema del estudio. Que esto hay que entenderlo. Y es que películas de 4 horas son inviables en los cines. Son inviables. De hecho, yo os lo voy a repetir. Esta película no se hubiese estrenado en salas. Y de hecho se ha hecho un intento de estrenar en salas y no se ha estrenado finalmente. De hecho se barajó, incluso con pandemia por delante, de hacer un estreno limitado de la película, que no se ha hecho. Finalmente hemos leído últimamente en redes sociales que Zack Snyder va a hacer unos estrenos benéficos de la película, pero no sabemos ni cuándo ni por qué. Que ahí sí que estaría justificado el ver este montaje en 1.33 o 1.37, que
que es un formato de imagen cuadrado, como lo que estáis viendo, que vulgarmente se llama para televisión 4/3. Es un formato muy de IMAX, es un formato para IMAX, pero vuelvo a repetir, si tu película va a ir para tele, ¿por qué no la ajustas? Y me saldrán los puritanos, no, es que se pierde algo de... Amigos, se pierde información, pero no mucha, ¿vale? Y de hecho vais a ganar más, vuestra televisión lo va a agradecer, porque hacerme caso que ver una película cuadrada, si no es cine clásico, que discúlpeme señor Snyder, pero usted no hace cine clásico, sino hace cine de videoclip, cine muy divertido. De hecho, yo soy de los primeros que puede romper una lanza a favor de Zack Snyder porque lo flipo con cómo compone las imágenes y todo. Es decir, lo que más me ha gustado de esta película es la visión de Zack Snyder de ciertas secuencias, ¿no? Pero me sigue pareciendo excesiva, me sigue pareciendo un capricho que se ha rodado bueno, que se le haya dejado estrenar en televisión este formato de 4/3. 4/3, 1,37, como os digo. En vez de elegir un formato flat o un 85 o incluso un 2, donde hubiésemos ganado para verla en casa, incluso para muchos, que seguramente muchos de los que estáis aquí viéndome la vais a terminar viendo en un móvil, en el metro, porque el ansia de verla mañana corriendo por la mañana o el día del estreno es mucho la ansia, no puede. En fin, de cualquier manera, siguiendo un poco con este análisis, pues deciros que sí, que el guión sí que ha ganado, pero sí que es verdad que se puede explicar la historia bien, sin necesidad de caer en lo rimbombante. ¿Qué digo rimbombante? Pues es decir, que se nos explica mucho más e innecesario cosas de Aquaman. Es decir, hay un momento que Aquaman, sin haceros ningún spoiler así, yo creo que esto no es un spoiler, de hecho yo creo que es un matiz, cuando ya vimos la presentación, que va Batman, o Bruce Wayne, a buscarle y bueno, pues te termina diciéndole que no y se mete en el agua, pues de repente aquí aparecen unas señoras cantando una canción que se alarga hasta el 1,5 minutos. Y como esta, mucho más. La secuencia de la presentación de Wonder Woman, pues igual, si la Joss Whedon duraba 2 minutos, aquí dura 5, porque alarga los planos, alarga matices, que vale, que como chulería queda muy chulo, pero que no es necesario. No, no es necesario. Es decir, la idea se te ha quedado generalizada ya en la anterior película. Cosas que se aporta, pues lo que os digo, ¿no? Todo lo que envuelve a Cyborg, porque Cyborg tiene que ver mucho con las cajas, entonces, bueno, pues nos explica muchísimo mejor la historia de Cyborg. Pero también llega un momento que también es excesiva, como por ejemplo, que se nos cuente toda esa historia del partido de rugby, se matice mucho más lo de la familia, me parece que llega un momento que incluso llega a recalcar demasiado, ¿no? Llega a la pomposidad, llega al recargar muchísimo el relato. Pero bueno, Zack Snyder, lo que os digo, tiene momentos de imágenes muy bonitas que molan, pero realmente no es necesario. Con esto os digo, la dirección me parece impecable. Una vez más, pues este tío ha creado verdaderos cuadros, verdaderas imágenes icónicas que muchos utilizarán de salapantallas. Incluso yo os lo digo que a mí me flipa, pero no es necesario, Zack, de verdad, no es necesario que te vayas a las 4 horas. Que se habló en un principio que se iba a ser una serie, pues a lo mejor se lo he hecho en formato serie, pero también os lo digo, hubiesen sido los 2 primeros de 1 hora, si la serie la hubiese cortado en capítulos de 1 hora, los 2 primeros capítulos hubiesen sido muy aburridos, pero sí que es verdad que a lo mejor si hubiese saltado semanalmente, pues a lo mejor hubiese sido incluso más digestivo. Que también os lo digo, la película se ha concebido para ver en 4 horas y es como hay que verla. Entonces, si os aburrís, que muchos de vosotros diréis, no, esto mola un montón, yo no me aburro. Os estáis aburriendo y no me engañéis. Sí que es verdad que si hay que verla así, la peli termina siendo aburrida y cuando llega lo mejor de la peli, que es verdad que las 2 últimas horas ganan muchísimo con respecto a las 2 primeras, llegas un poco saturado. Y no solo que llegas saturado, sino que llega un momento en que en los momentos de los palos, las violencias, tal, pues salvo la secuencia final, que no antes de aplauso, ya entenderéis por qué, llegáis muy saturados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la peli realmente lo que es rimbombante. Como ya os decía al principio, vuelvo a contar lo mismo. Que sí, que tiene más matices, sí, que muchos dicen, no, pero que tal villano de... Que sí, de acuerdo, pero no, la peli no ha ganado. De hecho, la peli, para mi gusto, tampoco ha perdido. Se ha quedado un poco como estaba. Lo que pasa que es, pues como he dicho en muchos sitios, café para muy cafeteros. Es decir, si os mola este espectáculo, lo vais a flipar y lo vais a pasar bien. Si no os mola, pues va a ser otro ladrillo. Y si es una peli como yo, que ando buscando entretenimiento, pues se me hizo excesiva y larga. Ni me ha pagado Marvel, ni me paga DC, ni me paga nadie. Sí, y además podéis ver ahí que detrás hay muñecos de DC. Es decir, por lo tanto, entonces estaría más de acuerdo con DC que con Marvel. Pero en este caso, creo que mi opinión intento que sea lo más objetiva posible. De hecho, ya os digo, hay cosas que están muy bien, pero nuevamente
todo es excesivo. Cosas buenas que nos deja la película, pues que nuevamente si la película tiene el éxito que va a tener, pues posiblemente a lo mejor a Snyder se le dé una serie y consigamos ver dónde acaba todo esto, porque la película, como bien dice, y ya dijo en Twitter, la película no acababa. De hecho, la peli tiene el mismo cliffhanger final que tenía la anterior y aquí él le ha añadido uno más, que no quiero revelarlo, pero bueno, que es muy chulo. Sí que sale un personaje que tampoco entiendo muy bien que lo saque, creo que está metido un poco un calzador, que tampoco quiero revelar quién es, que también lo veréis al final de la película. Y bueno, pues todo esto, todo apunta a que si todo le va bien, Zack Snyder jugará la carta de o hacer más películas para el canal HBO o continuará con una serie de televisión. Dudo mucho que veamos en cine una nueva película de Zack Snyder. Y si la vemos, indudablemente será otra vez la visión de un estudio, por lo que, como os digo, va a ser complicado que le dejen estrenar una película de 4 horas. En fin, espero que esta crítica os haya gustado o no os haya gustado. Ya sabéis, podéis dar mano para arriba, mano para abajo. Y bueno, me gusta también que me deis vuestras opiniones, qué os ha parecido, si realmente a lo mejor no era lo que esperabais, si os he contado mucho más de lo que quería contaros. Pero en fin, de cualquier manera. Y cerrando un poco esto, que se me olvidaba, lo del 4 tercios, que veis que es como he grabado la crítica hoy. Por los 4 tercios diréis muchos que sí, que gana porque es la visión de él y gana que a lo mejor vemos un poquito más por aquí, pero realmente perdemos los lados. ¿Y dónde vais a ver la peli realmente? En la televisión, ¿no? Pues entonces yo creo que la película se tenía que haber adaptado para la televisión. Que sí, que ya no sería la visión de Zack Snyder. Bueno, entre comillas, sería la misma visión. Lo único, claro, que esto para mí ha sido un capricho. Y con este capricho, amigos, me despido hasta una próxima videocrítica. Nos vemos. You know, I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us united. It's time to stand, fight. The time is now.